Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros la mañana de hoy a este seminario que hemos preparado para vosotros. Hoy vamos a hablaros principalmente de lo que son sistemas o cómo administrar proyectos en la nube, principalmente con el CD de Autodesk, que se llama Autodesk Docs. En esta ocasión me acompaña mi compañero del departamento técnico, que es Juan Manuel Valdemoros, que intervendrá un poco más tarde para la parte de demostración de la solución. Y yo creo que vamos a robaros pues una media hora, tres cuartos de hora para enseñaros tanto la parte de qué es un CD, de cuáles son los beneficios o ventajas que aporta este tipo de soluciones a las empresas, como la parte de demostración o de novedades que incorpora Autodesk Docs en los últimos trimestres. Nada, recordaros que estas sesiones siempre las solemos grabar para luego compartirlas con vosotros o con algún otro compañero del departamento que no pueda asistir. Y también recordaros que tenéis una pestaña de preguntas y respuestas que tenéis activa durante todo el webinar y que podéis utilizar para aquellas dudas o temas que no hayan quedado muy claros durante la presentación, pues poder resolverlos, eso sí, al finalizar de la misma. Hoy principalmente, bueno, esta es la agenda un poco que hemos preparado para este seminario. Principalmente, bueno, pues empezamos con la bienvenida que estamos llevando a cabo ahora. Vamos a hablaros un poco de quién es One Team Iberia como integrador de soluciones Autodesk, para aquellos que no nos conocéis. Vamos a hablaros de cuál es el proceso que llevamos a cabo desde One Team Iberia para la implementación de este tipo de herramientas en las empresas. Vamos a hablaros luego un poco a nivel genérico de lo que consideramos que es un centro común de datos, para que veáis un poco cómo está trabajando las empresas, cómo creemos que tienen que trabajar y cuáles son los beneficios que puede aportarnos este tipo de herramientas. Y luego pasaremos a la parte de Autodesk Docs, que es el CDE de Autodesk, y que Juan Manuel nos presentará con algunas soluciones o algunas funcionalidades que tiene la herramienta y que os pueden venir en el día a día de vuestros proyectos. Y acabaremos con la parte de ruegos y preguntas para que todas aquellas dudas que no hayan podido quedar claras durante esta presentación. Nada, como decía, en One Team Iberia somos una compañía principalmente de carácter tecnológico. Nos dedicamos principalmente a lo que es la implementación de soluciones tecnológicas de valor para los clientes. Clientes muy diversos. Sí es verdad que nosotros estamos más enfocados a la parte de AECO, todo lo que son empresas del sector arquitectura, edificación, construcción, ingeniería civil. Todo ese es nuestro nicho y donde principalmente tenemos herramientas tanto propias como de terceros que llevamos al mercado para implementarlas. En One Team Iberia, por datarnos algunos números, somos unos 110 empleados aproximadamente. El año pasado tuvimos una facturación de unos 45 millones de euros en lo que es el conglomerado de empresas. Tenemos una estructura técnica del 60% de la plantilla, lo cual es importante o consideramos que es importante respecto a otras empresas que pueden hacer algo, temas similares, porque cuando una empresa como vosotros, que hoy estáis conectados en este sentido, busca un partner de referencia para poder integrar ese tipo de soluciones en las empresas, pues al final lo que demanda es que aquellas empresas puedan tener un soporte técnico y una persona o un personal humano capaz de responder a las dudas o inquietudes del proyecto, que en este caso la implementación de un CDE pues demanda la empresa. Como decía, a nivel corporativo, pues hemos desarrollado más de 400 proyectos de implementación BIM, ¿de acuerdo? Tanto la parte de escritorio como la parte cloud Autodesk. Somos gestores de aproximadamente 60.000 licencias de nuestros clientes de Autodesk en todo el sur de Europa y contamos con 15 oficinas entre Portugal, España e Italia. Lo que también nos diferencia, aparte de tener un volumen, en mi punto de vista, alto de lo que son empleados de la parte técnica, también son aquellos servicios de valor que proporcionamos al cliente, sobre todo principalmente a través de un proceso de análisis y consultoría, que es muy importante para nosotros, porque aquí detectamos principalmente cuáles son las necesidades que tiene el cliente y qué tipo de proyectos realiza para poder así hacer una implementación correcta en ese sentido. También damos un proceso de formativo a las empresas que demandan pues, cursos tanto de Revit como de AutoCAD, como de Construction Cloud, de Docs y otro tipo de herramientas. Llevamos a cabo procesos de implementación de software. De hecho, este webinar es un poco ligado a mostraros cómo podemos implementar este tipo de soluciones en muchas empresas. Llevamos evidentemente un soporte y mantenimiento de nuestros clientes activos para poder ayudarles en todos los problemas o dudas que puedan surgir. Desarrollamos también software a medida, ¿vale? Principalmente sobre Construction Cloud, donde conectamos tanto la parte de build de obra como la parte de docs con diferentes aplicativos de terceros para que puedan ser más productivas los proyectos o las soluciones que podemos ofrecer al mercado.
Y últimamente también estamos desarrollando proyectos de manera a nivel de outsourcing en lo que es principalmente la parte de gemelos digitales y toda la parte que conectamos tanto de GIS como con los modelos BIM que llevamos a cabo. Al final nosotros, bueno, pues vendemos principalmente soluciones de terceros, somos al final un partner en España, en Italia y Portugal de todas estas, o incluso más, pero estos son los principales partners, de acuerdo con los que trabajamos, muchos de ellos ligados a la parte de modelado, tanto de modelado a nivel de edificación como modelado de geoespacial, por así decirlo. Tenemos también soluciones un poco que complementan pues, a nivel de SketchUp o Bluebeam, ¿vale? Y complementan este tipo de soluciones. Y luego sí es verdad que tenemos un área menos desarrollada, pero que también es importante de la parte de hardware para aquellas empresas que demandan pues, tener una empresa global para sus soluciones. Focalizándonos principalmente en Autodesk, que es nuestro principal partner y del cual bueno, pues, llevamos a cabo la mayoría de los proyectos. Tenemos las dos principales acreditaciones que otorga Autodesk, en este caso para la parte de escritorio, pues todos los que trabajéis con la EFI Collection, con AutoCAD, con Civil o con Navisworks, somos la empresa que puede revender o vender este tipo de soluciones. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en el lado derecho, en la parte de Construction Cloud. Construction Cloud es una solución que se paquetiza en cuatro módulos. Nosotros tenemos la categoría de Elite Partner, que es la máxima categoría que aporta en este caso Autodesk. Y hoy nos vamos a centrar en esta pestaña inferior, que es el CDE, que es Autodesk Docs, que es la base sobre la que se sustenta luego el resto de la solución de Construction Cloud en este sentido. Como os hablaba antes, nosotros internamente en One Team Iberia hemos desarrollado un método para lo que es la implementación en las empresas de este tipo de herramientas de CDE. Tenemos una primera fase inicial donde hacemos un análisis con vosotros, donde estudiamos cuál es vuestra estructura a nivel organizativo, cuál es la estructura de personas con las que contáis. Hacemos un estudio también de aquellas herramientas tecnológicas con las que contáis y cuáles queréis incorporar a vuestra empresa. Vemos qué tipo de proyectos estáis desarrollando en la compañía para ver un poco cuál es la mejor o mejor dicho, cuál es la mejor parte de la implementación o cómo es el mejor proceso que podemos hacer con vosotros. Identificamos vuestros riesgos, principalmente a través de este análisis, y luego vemos cuál es el nivel de madurez bien que tenéis para alcanzar o proponer unos objetivos en base a este nivel. Tenemos una segunda fase de lo que es la implementación del CDE, que la basamos principalmente en la parte formativa, en las herramientas de software que implementamos o en desarrollar aquellas que estáis necesitando. Una tercera parte en este sentido es del coaching, donde principalmente definimos con vosotros un proyecto piloto para poner en marcha todas aquellas herramientas o metodología que hemos implementado tanto en la parte 1 como en la parte 2. Luego aquí, cuando estamos ya desarrollando lo que es el proyecto piloto, creamos una estandarización de todas las soluciones, ¿de acuerdo? De la herramienta, en este caso, como es un CDE, pues os ayudamos a crear todas las plantillas, os ayudamos a crear documentos como el BPLAIR o también creamos un protocolo interno BIM para vuestras prácticas internas y que aquellos empleados que se incorporan a la compañía tengan un estándar sobre el que trabajar. Y por último, hacemos una parte de optimización dentro del proyecto, creando todos los flujos de trabajo, colaboraciones, eficiencias dentro de los modelos o todas aquellas partes de datos que pueden conectarse con la parte de Power BI. Este es nuestro método, este es el método que estamos proponiendo a las empresas que trabajan o que están trabajando o que quieren trabajar con nosotros y es un método que estamos desarrollando en diferentes compañías, tanto públicas como privadas. Un poco cuáles son los beneficios que encontramos en lo que son los sistemas de CDE o centros comunes de datos. Bueno, por decir que el centro común de datos, en este caso el de Autodesk, centraliza todos sus datos en un proyecto, en una única fuente de verdad, lo cual reduce errores, garantiza el acceso en tiempo real e impulsa una colaboración de todos los miembros del proyecto para obtener unos resultados principalmente satisfactorios. Nuestra misión principalmente es apoyar las empresas, tanto que sean arquitectos, constructoras, ingenieros, contratistas, propietarios, en todo lo que se refiere al ciclo de vida de su proyecto. Es importante decir que aquellos que estáis trabajando o estáis tratando de entrar en licitaciones públicas, mencionar que el Estado hace 2 años, en abril del año anterior, puso en marcha el Plan BIM y está ya desde octubre de este año incorporando soluciones de CDE que puedan ser licitadas para trabajar contra sus proyectos. Por decir, una empresa pública que está trabajando ya con ACC, por ejemplo, tenemos el caso de Adif, donde tiene ya
la implementación realizada y está exigiendo ya trabajar contra ACC en muchos de sus proyectos. Y por mencionar otro cliente, nosotros estamos siendo o hemos sido el adjudicatario hace 3 años de la implementación de ACC en el terreno de Isabel II y estamos ahora mismo en proceso ya de finalizarla, con lo cual próximamente empezará a exigir que todos sus proyectos vayan bajo esta plataforma. Por lo general, todavía nos encontramos con empresas que trabajan de un modelo, digamos, de colaboración tradicional. Es decir, tenéis diferentes actores, tanto internos como externos, y se van pasando información vía WeTransfer, vía SharePoint o vía correo. Esto hasta ahora, bueno, pues era un método que era totalmente válido y sigue siendo totalmente válido, pero desde nuestro punto de vista consideramos que tiene algunos riesgos o algunas consideraciones que hacer. Principalmente porque no existe un proceso de estandarización de la aplicación de la normativa, principalmente la ISO 19650. Os encontráis con unos datos fragmentados, ¿de acuerdo? Al compartirlos de aquella manera. Podemos encontrarnos con información duplicada y sin saber qué tipo de archivos es el último sobre el que estamos trabajando. Y al final, este tipo de modelo tradicional de colaboración lo que tiene es una falta de colaboración en tiempo real, principalmente, que es uno de los grandes problemas que se encuentra en la industria a día de hoy. Nosotros, a través de las herramientas, las Autodesk, otro tipo de herramientas como las ERFI y otro tipo de soluciones que tenemos, lo que proponemos es trabajar bajo un sistema común de datos donde la fuente sea el pilar central del resto de comunicaciones o de archivos. En este caso, proponemos trabajar bajo el CDE con unos mecanismos que permitan controlar el flujo de información. De este modo, los documentos de construcción, otro tipo de información, como pueden ser las anotaciones, no estén siempre disponibles para todos los integrantes o usuarios de ese proyecto, ya sea activo o sea inactivo el proyecto. Por otro lado, también la ventaja que tiene utilizar una fuente única de verdad, en este caso un CDE, es que, en este caso la Autodesk, nos permite soportar múltiples archivos para nuestro proyecto, desde archivos de modelos 2D o 3D, desde otro tipo de datos que tenga la compañía del proyecto, fotos en el caso de que tengáis acceso a una obra, documentos de PDF o cualquier otro documento que pueda ser útil o que sea de valor para el proyecto. Me imagino, por ejemplo, temas legales también que se puedan incorporar a este tipo de plataformas. Poco ya por ir acabando esta parte, al final, ¿qué tipos de componentes son las claves en un CD, ¿no? O al menos desde nuestro punto de vista? En primer lugar, el almacenamiento centralizado de datos, ¿no? Digamos, tener un único repositorio para todos los documentos y los datos del proyecto. En segundo lugar, tener una gestión de esos documentos para poder cargarlos, para poder organizarlos, editarlos, clasificarlos. Luego también tener una colaboración y una comunicación de esto dentro de lo que es el CDE, una plataforma que nos permita colaborar entre las diferentes partes interesadas, tanto internas como externas del proyecto. Tener un acceso a todas las carpetas en función del rol que tú necesites. Es decir, puede haber empresas que trabajen con subcontratas que solo les permitan subir documentos porque luego ellos hacen toda la fase de revisión. Esto es una herramienta muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de integrar este tipo de herramientas. Registros de auditoría y cumplimiento normativo, como hablábamos antes de la 19650, que es el estándar sobre el que deberíais muchos de vosotros trabajar en ese sentido. La integración con otros sistemas. Aquí en este caso podemos ayudaros también en la parte de configurar, pues, bien sean con RPs o con CRMs, la plataforma de Construction Cloud. Accesibilidad de los datos en todo momento y con una seguridad de que no los vas a perder y que vas a estar siempre en contacto con ellos. También, tanto vía escritorio como vía móvil. Y por último, esa automatización de los flujos de trabajo con funciones como envío, aprobaciones, transmisiones, que al final lo que hacen es mejorar la eficiencia del proyecto, en este caso a través de herramientas tecnológicas. Todos estos componentes de los que os hablo funcionan conjuntamente y lo que garantizan es que el CDE respalde vuestro trabajo y os acompañen en lo que es todo el ciclo de vida del proyecto en este sentido. Hasta aquí un poco la parte de qué es un CDE, o al menos cómo lo entendemos nosotros. Os dejo con mi compañero Juan Manuel, que nos va a presentar la parte de este caso de Autodesk Docs. Bueno, nada, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Valdemoro Salva. Yo soy consultor técnico en One Team Iberia y hoy vamos a tener esta sesión técnica de Autodesk Docs. Bueno, un poco para repasar lo que decía Miguel.
qué es lo que es un centro común de datos o un CD, un Command Data Environment. Es el único sitio donde se almacena la información. Tenemos el esquema tradicional donde tenemos los distintos actores de un proyecto que se van enviando la información a través de correos, a través de WeTransfer o a través de otros medios, y esa información se pierde trazabilidad, y a diferencia en el centro común de datos, tenemos un solo centro o un solo sitio donde podemos almacenar esa información y donde tenemos el acceso, y el resto de los actores tienen acceso a esa información. Entonces, ¿qué es lo que nos va a evitar? Tener versiones distintas de distintos archivos, tener documentos duplicados, porque hay veces que enviamos una versión y al rato se actualiza y esa versión ya no sirve. Pérdidas de tiempo para poder llegar a esa información, no tengo que esperar a que me lo envíen o poder tener el acceso a ese documento que necesito. Y esa falta de trazabilidad de si lo envío, no sé si lo recibió, si lo aprobó, no tengo la firma. Entonces, Autodesk Construction Cloud lo que nos permite es tener el control en todo el ciclo del proyecto, desde el diseño hasta la parte operativa. Pasamos por plan, que es la parte de la planificación, build, la parte de la construcción, y la parte operativa, que es Operate. Entonces, es una plataforma única y común que sirve para todos los actores de la construcción, y tiene distintos servidores. Ahora Autodesk tiene uno en Estados Unidos, otro en Europa, Asia Pacífico, Australia, tiene todo el globo repleto de servidores. Y los hubs tienen almacenamiento ilimitado, que lo que nos va a permitir es poder subir la cantidad de archivos que nosotros necesitemos en cada proyecto. Autodesk Construction Cloud está compuesto por módulos. El que nombraba Miguel, que es el que vamos a ver hoy, que es Autodesk Docs, que sirve para hacer el control documental, las versiones de documentos, la aprobación. Podemos controlar los flujos de revisión o marcar incidencias. Luego pasaríamos a la parte constructiva, que es Autodesk Build, que nos va a permitir hacer una gestión del proyecto, de calidad, de seguridad, controlar los costes de ese proyecto, el cierre, y bueno, tiene una aplicación que se puede abrir en una tablet o en un móvil para poder hacer este mismo trabajo, pero en obra. Luego pasaríamos a BIM Collaborate, que actualmente se llama Management, que nos va a permitir hacer esa colaboración de diseño, que los distintos actores puedan trabajar en un mismo modelo. Nos va a permitir hacer detección de interferencias y esas distintas coordinaciones entre las distintas disciplinas. Y por último tenemos Takeoff, que nos va a permitir tomar mediciones. Podemos hacer tanto presupuestos en 2D como en 3D y el análisis de ese alcance. Bueno, nos vamos a enfocar ahora en Docs, que como nombraba Miguel anteriormente, es un entorno basado en la nube que nos va a permitir administrar y compartir documentos, nos va a simplificar esa colaboración y esa organización en los proyectos, y va a permitir esa gestión de permisos, la revisión de los planos, los distintos modelos, la gestión de incidencias. Nos va a permitir crear informes de esas incidencias y nos va a permitir hacer marcas de revisión. Todo esto lo vamos a tener en una sola plataforma. Entonces, para acceder a Autodesk Docs, yo puedo ser el propietario de ese proyecto o me van a incorporar ese proyecto, y voy a tener esta primera página de inicio, donde voy a tener todo el listado de proyectos. Yo en este caso formé un proyecto para poder mostrarles en este webinar,
le voy a dar clic y me va a trasladar a esta página donde yo, bueno, acá porque soy administrador de cuenta, pero me va a permitir ver todas los distintos módulos que tengo yo activos en este proyecto. Voy a Docs. Vale. Aquí lo que vemos, entonces, primero voy a tener en la parte izquierda, voy a tener todas las herramientas que tiene Autodesk Docs, la parte de archivos, especificaciones, revisiones, informes de transmisión, incidencias, informes que no son iguales, la parte de gestión de miembros, puente y la configuración. En la parte superior, lo que yo voy a poder ver son todos los proyectos de los que formo parte, y en la parte derecha voy a tener la configuración de mi usuario. Entonces, para hacer inicio en la parte de archivos, yo lo que voy a tener apenas inicio el proyecto, y si no lo he cargado desde una plantilla, voy a tener archivos de proyecto. Yo generé, para que veamos en esta sesión, distintas formas de organizar las carpetas. Lo podemos organizar en disciplinas, por ejemplo, la parte de arquitectura, la de estructura, la de instalaciones, y tener una carpeta general donde vamos a almacenar distintos archivos que son comunes o son de acceso de las distintas disciplinas, donde los distintos actores pueden consultar esos archivos. Luego, por disciplina, yo lo dividí en esta organización, que le llamé tipo 1, en la distribución según la normativa ISO. Entonces, la ISO 19650. Entonces, tengo 4 tipos de carpeta: la de trabajo en curso, o a lo mejor lo han escuchado como WIP, Work in Progress. Tengo la carpeta de compartido, la de publicado y la de archivado. Luego tendría lo mismo en el resto de las disciplinas. Por otra parte, también se puede ordenar de otra forma. Todo esto de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que cada empresa tenga. En esta organización tipo 2 creé una carpeta de archivos generales, que lo llamé de otra forma, y lo ordené a la inversa. Hice la de trabajo en curso, y dentro están las distintas disciplinas. La de compartido y las 3 disciplinas, y así con publicado y con archivado. Esas son formas en las que podemos ordenar el proyecto, que son las formas que nos recomienda la ISO, y tiene muy buena aceptación, sobre todo en empresas del sector AECO. Luego tenemos organizaciones para obra, para los proyectos que ya están en obra. Entonces tenemos el trabajo en curso, y yo podría aquí tener las distintas empresas o subcontratas con sus respectivos archivos de trabajo en curso. Lo mismo para compartido, para publicado y para archivado. En publicado y en archivado, la diferencia que tengo es que yo lo puedo dividir por fases. Como ahí el proyecto ya entraría en una fase que directamente esa documentación se utiliza en obra, yo lo podría dividir por fases y así tenerlo ordenado. Y la organización tipo 4, yo lo ordené de una forma muy similar a la que tengo en la parte de proyecto, que es una información base, luego el proyecto aprobado, que es el que vamos a usar en obra, con la distribución según la normativa ISO, luego en ejecución, y luego en el as-built
que sería como, cuando finaliza cómo está construida. Esta estructura de carpetas, yo lo que puedo generar, si lo que necesito es enviar ciertos archivos a ciertas personas, yo puedo crear conjuntos, que es la segunda pestaña que tengo en la parte de archivos. Conjunto lo que nos permite hacer es seleccionar ciertos archivos que yo necesito enviar dentro de esa estructura que yo tenía y poder enviarla de manera más sencilla. Entonces yo aquí creé este conjunto que le puse primera versión, donde voy a tener estos metadatos o atributos de ese conjunto, que va a salir, bueno, quién lo creó, cuándo, la última actualización de ese conjunto y la cantidad de archivos. Yo esto, si yo me vengo aquí, yo puedo controlar qué atributo quiero ver o no. Y aquí en los tres puntitos me va a permitir editar ese conjunto, compartirlo, suprimirlo o bloquearlo para que nadie lo pueda editar. Yo aquí cuando ya ingreso a la parte de conjuntos, yo lo que puedo hacer es añadir otro archivo. O sea, esto puede estar vivo, no significa que yo lo hago una sola vez y ya queda así, sino que el conjunto lo puedo ir trabajando a medida que o vaya teniendo esos distintos archivos para entregar o para compartir, eh, o a medida que me lo vayan enviando, lo vayamos trabajando. Yo aquí, como ven, en la parte derecha, yo puedo añadir referencias. Las referencias que voy a poder añadir son formularios, programación, que estos ya son parte de build. Lo voy a poder compartir, que me va a permitir introducir dentro de mi lista de usuarios o de función o de empresa los distintos perfiles que yo ya tengo como miembro de ese proyecto, o me va a permitir compartirlo como un vínculo. Entonces, voy a volver un segundo a carpetas. Acá en carpetas, algo que es muy frecuente es que no es necesario que todos los miembros del proyecto tengan acceso a esas carpetas. Yo puedo decir, por ejemplo, si yo vengo aquí y le hago los tres puntos, yo puedo configurar los permisos de quién ve o quién no ve esas carpetas. Los permisos, obviamente, yo aquí estoy en este proyecto como único miembro, pero voy a hacer un ejemplo. Me voy a venir a miembros, voy a añadir miembros y voy a añadir a una compañera para poder hacer esta prueba. Cuando añado el miembro, me va a permitir que seleccione la empresa, la función y los productos que yo le voy a habilitar. En este caso, como yo soy account manager de este proyecto, yo puedo seleccionar eh, qué módulos le voy a habilitar para que tenga acceso. Le voy a enviar esa invitación y después de unos segundos se me va a actualizar y ahí ya la voy a tener agregada. Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, darle el acceso o no y qué es lo que puedo hacer dentro de esa carpeta con permisos. Si yo me voy aquí, voy a abrir toda la estructura. Si yo me voy a la carpeta madre, que se llama organización tipo 1, y le doy permisos desde aquí, va a derramar esos permisos al resto de las carpetas. Si yo le doy permiso en la carpeta más pequeña de la estructura, aquí solamente le va a permitir ver esa carpeta que yo ya le estoy dando el acceso. Por ejemplo,
Aquí, como ven, yo le di el permiso de administrador y aquí figura el usuario de mi compañero. También lo podría hacer según funciones, que es muy común y que ya queda, eso lo puedo programar en la plantilla y decir, bueno, tal función tiene tal acceso en esta carpeta. Ahora quiero mostrarles en trabajo en curso los distintos formatos que yo puedo tener en Docs, obviamente que son muchos más, pero los más comunes son un DWG, un archivo de Docs, a lo mejor una presentación PowerPoint, un Excel y obviamente un modelo de Revit. Si yo hago clic, por ejemplo, en mi modelo de Docs, me va a llevar a este visualizador. El visualizador lo que me va a permitir es visualizar el archivo, no me va a permitir editarlo. Si yo puedo descargarlo, compartirlo o añadir a ese paquete, a ese conjunto que hablábamos recién. Aquí en el margen inferior yo voy a poder tener una visualización más rápida de los archivos de esa carpeta. Y si vengo al margen superior, voy a tener distintas herramientas. Por ejemplo, estos que son básicos de Office, me va a permitir imprimir y me va a permitir editar. Cuando yo selecciono editar, me va a llevar a la versión online de Word. Lo mismo pasa con la presentación de PowerPoint. Es un visualizador en el que yo voy a poder editarlo en el explorador, imprimirlo o iniciar una presentación. Agregar comentarios, obviamente, y luego tengo la ayuda, los términos de uso eh, que son comunes a Microsoft. Y lo mismo con el Excel. Voy a poder verlo, pero como ven, hay herramientas que tengo bloqueadas. Si yo selecciono acá edición, ahí sí me va a permitir editarlo. Tanto en PowerPoint como en Word como en Excel no me va a permitir colocar incidencias dentro de estos archivos. Ahora les quiero mostrar en un archivo de WG la diferencia del visualizador. En el margen superior izquierdo yo voy a tener aquí donde ven que dice V2, me va a mostrar las distintas versiones que tengo de ese mismo archivo. Obviamente ese archivo tiene que tener el mismo nombre, si no lo va a cargar como si fuera un archivo distinto. Si yo vengo aquí, voy a poder consultar la primera versión y me va a indicar que no es la versión actual de ese archivo. Yo voy a poder hacer anotaciones, revisiones, incidencias, cualquier cosa, pero sabiendo que no es esa versión. Aquí, a la izquierda, yo voy a poder consultar todos los planos que están asociados en ese archivo de CAD. Si hubiera más, yo puedo hacer clic y puedo consultarlos. Una herramienta bastante útil porque puedo tener todos los planos que tenga guardados en ese CAD y poder visualizarlos de una manera mucho más sencilla. Voy a tener los puntos de vista que puedo guardar, navegar por el modelo, marcas de revisión, que yo aquí hice una. Si yo hago clic, me va a indicar dónde está esa marca. Ahí tengo la otra. Yo lo que puedo hacer es publicarla y ahí va a salir una coronita que ya me queda publicada esa marca de revisión.
Puedo añadir una referencia también. Si yo hago clic, me va a permitir referenciarla a un plano, a un archivo, a un SDI, formulario, remisiones, que son parte de build. La puedo duplicar también, editar esa marca, a lo mejor la quiero cambiarle el color. Y decir que el color de borde sea de otro color. O la puedo suprimir. También puedo ver los distintos activos que están en el archivo CAD, que también, bueno, activos es un módulo de build, y puedo ver las distintas incidencias que tengo yo en ese archivo. Si nos vamos a la parte inferior, yo voy a poder modificar el encuadre, poder visualizar. Puedo ajustar la vista, puedo hacer zoom a algo en particular que yo quiera ver, me va a permitir también tomar mediciones, tenemos de arco, de área, de lo que vayamos a necesitar, la configuración de este visualizador, en tanto navegación, en aspecto, o la configuración general, las propiedades de ese archivo CAD, y luego extenderlo y verlo en pantalla completa. Luego en la parte derecha tenemos para hacer las distintas marcas de revisión. Voy a hacer una rápidamente. Por ejemplo, yo quiero señalar esto. Una vez que lo tengo dibujado, por ejemplo, limitarlo un poco más, le voy a dar a publicar. El compañero que venga luego a visualizar ese archivo lo va a poder visualizar. Obviamente que yo aquí, si le pongo editar, va a salir lo mismo. Puedo editarle el contorno, la forma. Puedo también crear un sello. Si yo este plano ya lo tengo como aprobado, yo aquí podría dibujar un sello como si fuera una marca de agua y colocarlo acá en el cajetín y poner que ese plano se encuentra aprobado. Podría también generar una incidencia que lo vamos a ver más adelante, las distintas categorías y los distintos tipos de incidencia. Podría hacer referencia a una foto o podría también, que tengo esta herramienta para tomar mediciones. Luego, en la parte superior derecha, muy importante, la herramienta de buscar. Yo podría aquí buscar palabras, me va a detectar cuáles son las palabras que hay en ese documento. Voy a poder comparar los distintos archivos. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos versiones, yo podría comparar la misma vista y ver qué cambios se han hecho. Aquí me va a permitir ver la versión 1, ocultarla o ver qué es lo que se ha visto modificado. Aquí, algo muy importante en los archivos son estos atributos que me van generando estas columnas. ¿Qué son los atributos? Son metadatos o parámetros que yo puedo ver que me van a indicar eh, distintos estados o distintas cosas dentro de ese mismo archivo. Aquí, por ejemplo, yo lo mismo, si vengo aquí a la tuerca, yo voy a poder señalar cuáles de esos atributos quiero mantener encendidos para ver esos datos de ese archivo. Aquí, por ejemplo, me va a permitir ver en qué versión se está trabajando.
si tiene o no incidencias este archivo, el tamaño, la última vez que se cargó o se modificó, el estado de esa revisión, que lo vamos a pasar a ver luego, y quién ha sido el último que lo ha actualizado. Como yo tengo permiso de administrador de cuenta, yo puedo ver y visualizar si han sido suprimidos o no archivos. Me va a permitir también restaurar ese archivo que a lo mejor o eliminé por error o alguien eliminó y no sabía, yo lo puedo restaurar. Por último, quiero mostrarles el modelo de Revit, cómo lo visualizo. Yo, esta visualización, no hace falta eh, tener una licencia de Revit, sin embargo, yo aquí voy a poder ver, yo voy a poder navegar en el archivo, ver las distintas vistas que yo haya generado en Revit de ese mismo modelo, y o voy a poder visualizar los distintos planos que yo tenga de ese modelo. Obviamente, en esa visualización del plano se nos van a abrir las mismas opciones que al visualizar el documento que veíamos recién de CAD. Voy a poder crear marcas de revisión, dibujarlas, formas, hasta mismo texto, generar sellos, incidencias, referenciar fotos o poder calibrar ese documento. Aquí, sí, me voy a volver a la vista del modelo 3D. Han visto que aquí, si yo pongo el modelo 3D, cambian también las distintas herramientas. Yo aquí voy a poder ver cuáles son los niveles. Si ven en el visualizador, me los va a ir marcando para poder consultarlos. Voy a poder generar incidencias. Yo aquí tengo una incidencia en el plano de ese pilar. Voy a volver otra vez. Voy a poder revisar esos puntos de vista que yo haya creado del modelo, navegar por el modelo, puedo referenciar, yo quiero ver solamente este bloque o no, según los niveles. Aquí esto me va a permitir hacerlo también o por categoría o por disciplina. Yo solamente quiero ver la parte, bueno, aquí no tengo cargado una parte de estructura o eléctrico, pero también lo podría ver esas distintas disciplinas dentro de un mismo modelo federado. Aquí también voy a poder esconder esos muros y voy a tener esa otra visualización. En la parte de activos, que está muy vinculada a Build, voy a poder ver distintos elementos, carpinterías, a lo mejor materiales, y poder consultar esos distintos datos. En la parte inferior voy a poder navegar en ese documento, voy a poder desplazarlo, ajustarlo a la vista, hacer análisis de sección de ese modelo para ver el espacio, medir y ver la configuración del visualizador, las propiedades y extenderlo en pantalla completa. Si nos vamos a la derecha, en la parte superior, lo mismo, voy a poder comparar el modelo en versiones y en las distintas vistas. Puede ser 3D o puedo comparar dos planos también en 2D. Si toco los tres puntitos, lo mismo nos va a permitir exportar ese archivo, descargar ese archivo que tengo guardado en Docs, compartirlo, añadir a paquetes o imprimirlo si fuera un plan.
Si yo aquí tengo la tercera pestaña, este área de retención, que ¿qué es lo que significa? Si yo tengo una norma que quiero aplicar sobre ciertas carpetas, o a lo mejor sobre todo el árbol de la estructura de carpetas, yo puedo limitar el uso o la subida de distintos archivos a esa carpeta. Por ejemplo, yo aquí tengo en esta carpeta que tiene este loguito, donde me dice que la norma de nomenclatura la tengo aplicada a esta carpeta. Yo la he llamado default ISO. Aquí las voy a ver en atributos, en conformidad. Norma de nomenclatura. Y aquí tengo esa norma de nomenclatura que yo he creado para limitar la subida de archivos y cómo se tienen que subir. Cuando yo subo un archivo, me lo va a enviar a esa área de retención y voy a poder editar o no ese archivo con los parámetros que yo haya configurado y ahí me lo va a dejar en esa carpeta. Yo aquí puedo seleccionar qué carpetas quiero aplicar esa norma y aplicársela. Si yo ya tengo un archivo cargado, esa norma no me la va a dejar aplicar, pero si esa carpeta está limpia, sí. En la pestaña de atributos, yo puedo configurar distintos atributos. Hay algunos que ya vienen por default, que son estos, pero también puedo crear distintos atributos según los necesite. Puedo generar también algo que no había nombrado, desencadenadores automáticos de revisión. Cuando yo subo un archivo, yo puedo decirle a qué actor tiene que entrar en esa revisión del archivo y se inicia automáticamente. La parte de paquetes, que aquí puedo determinar quiénes tienen el acceso. Bueno, aquí como nosotros somos administradores, aquí como leen arriba, nosotros tenemos permiso para crear y administrar esos distintos paquetes. Yo podría limitar ese uso a personas que lo necesiten. Y esto que lo veremos un poco más adelante. Luego, voy a la sección de especificaciones. Especificaciones fue creada para consultar distintos archivos y dividirlos en secciones para que a los actores se les sea mucho más fácil la lectura de diferentes documentos que tienen que consultar. Entonces, yo puedo añadir una especificación, puedo seleccionar el archivo y luego lo que me va a permitir es dividirlo en secciones. Ese archivo es muy extenso para que, por ejemplo, entre el arquitecto y pueda consultar a lo mejor la normativa aplicada a ese proyecto. Yo aquí había anteriormente cargado uno. Entonces, si yo hago clic en esa sección, me va a permitir consultar ese documento. Obviamente también lo voy a poder descargar. Y puedo navegar sobre ese documento, rotarlo, ampliarlo, hacerle zoom o arrastrarlo. Puedo también consultar, buscar palabras dentro de ese mismo documento. A lo mejor hay algo que no estoy encontrando, ahí mismo lo puedo consultar en la lupa. En la parte de configuración, yo puedo configurar ese conjunto de versiones y en permisos yo voy a poder decidir quién ve y quién no, o qué es lo que se puede hacer dentro de esas especificaciones. Aquí nosotros tenemos que como administradores podemos y tenemos el permiso de administrar, pero yo perfectamente podría configurar que ciertas personas solamente puedan visualizar esas especificaciones. Pasando a la tercera herramienta, tenemos las revisiones,
que las revisiones lo que nos va a permitir hacer son pequeños workflows, pequeños flujos de trabajo. Yo aquí tengo uno para mostrarles. Yo he creado que en este documento se cree ese pequeño flujo de trabajo. Entonces, yo tengo un iniciador de ese flujo, puedo tener revisores intermedios y tengo un aprobador. Puede ser la misma persona o pueden ser distintos actores. Aquí obviamente que me va a salir que este flujo, esta revisión está abierta. Yo estoy como en esa revisión pendiente y la puedo iniciar y hacer comentarios. Aquí me va a salir en la actividad cuál es la actividad de ese flujo o cuál ha sido el progreso. Yo aquí me he puesto que soy el iniciador y el aprobador, pero bueno, eso puede cambiarse de acuerdo a lo que se necesite. Puedo agregar comentarios y o cambiar el estado de esa revisión. Pasa de aprobado a S1 y le doy el aprobado. Luego, cuarta herramienta son los informes de transmisión. Los informes de transmisión nos van a permitir notificar a otros actores dentro del mismo proyecto de que yo he cargado un archivo. Entonces, puedo venir al árbol de carpetas, seleccionar los archivos que yo necesite y seleccionar el título de esa notificación, quiénes son los destinatarios y el mensaje. Y eso les llegará una notificación por correo a esas personas que nosotros hemos puesto como destinatarios y los va a notificar. Quinta, las incidencias que lo habíamos visto en la parte de archivos. Las incidencias son pequeños llamados de atención dentro del proyecto. Yo tengo en configuración incidencias que ya vienen por default dentro de Docs, pero también me va a permitir crear categorías que son estas y distintos tipos de incidencia. Yo puedo crear la cantidad que necesite. Campos personalizados. Yo puedo personalizar mi propia incidencia. Permisos. Aquí me va a permitir, yo aquí lo tengo configurado según los roles, pero yo puedo decir quién genera esa incidencia y quién la aprueba o quién puede solamente ver, editar y asignar, por ejemplo. Puedo generar también cuál es la causa principal de esa incidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos estas que ya vienen por default en Autodesk Docs. Yo también podría crear la causa principal de esa incidencia aquí. Ya las tengo identificadas, son bastante frecuentes. Y aquí voy a poder crear plantillas. Las plantillas de incidencia son pequeños seteos que nos van a permitir generar incidencias que son repetitivas. Nos van a permitir configurar a quiénes van esas incidencias, quién las tiene que revisar, y la configuración de la descripción, el estado que tengo aquí. Estas son las que vienen por default. Yo también los podría ahí modificar. Yo aquí tengo para mostrarles una incidencia rápidamente. Si yo hago clic en esa incidencia, me va a permitir ver el título, a quién fue asignada, la fecha, y me va a permitir ver en dónde está ubicada esa incidencia. Voy a poder añadir referencias, que están alineadas con build, y voy a poder añadir la ubicación de esa incidencia, que si yo lo tengo vinculado con mi modelo de Revit,
yo puedo cargar la ubicación exacta. Y puedo darle una fecha de inicio, la causa principal, y puedo seleccionar otros archivos que yo necesite. Voy rápidamente a informes, que es uno de los últimos. Yo puedo generar informes de, por ejemplo, en este caso de incidencias, que lo que me va a permitir es visualizar un resumen de esa incidencia, donde yo voy a poder ver quién la ha creado, voy a poder generar esta plantilla con el logo y ver el resumen de lo que yo necesite de esas incidencias. Puedo generar un resumen de todas las incidencias, de las incidencias que están abiertas o de las incidencias que haya generado cierto actor, o a lo mejor las que se estén por vencer. Hay distintas configuraciones de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Yo en plantillas, obviamente, voy a poder crear ciertos informes de acuerdo a lo que vaya necesitando y los voy a poder programar. Decirle que se ejecuten cada 15 días, cada 7, editar esa plantilla o crear una copia. Puedo duplicarla y hacer las distintas modificaciones que vaya necesitando. En miembros, voy a poder gestionar todos los miembros de ese proyecto en particular, administrar su función, su nivel de acceso y los distintos módulos que tienen activos. Por último, la parte de puente que nos va a permitir vincular carpetas de esa estructura de carpetas entre distintos proyectos. Esto nos va a servir, por ejemplo, para vincular un proyecto que tengo una carpeta de archivos generales, por ejemplo, y compartir los distintos proyectos. Por ejemplo, yo aquí tengo uno que es esta carpeta que yo había hecho de planos. Entonces yo lo puedo compartir en otro proyecto y lo puedo tener con una sincronización automática y cada vez que yo actualice en esta carpeta se me va a ir actualizando. Y por último les quiero hacer ver la parte de la configuración de proyecto, donde yo voy a poder editar estos parámetros que tengo del nombre, la dirección, si yo vengo aquí, y voy a poder modificar los valores que había configurado inicialmente cuando creé el proyecto. Vale, pues yo no veo ninguna pregunta más. No obstante, aquí tenéis nuestro correo. Aquí lo dejamos. Nada, se me ha olvidado decir una cosa que no sé si antes lo ha comentado Juan Manuel. Todos aquellos que tenéis una EC Collection, que sepáis que tenéis gratuitamente el acceso a una licencia de Autodesk Docs, que muchas veces las empresas o las personas que tenéis una EC Collection desconocéis el producto. Hacemos este webinar para este tipo de resolución de dudas o de desconocimiento de la gente. Si tenéis una EC Collection, os animo a trastear con el Docs, no vais a romper nada, evidentemente, vais a crear un hub desde cero y si habéis hoy aprendido algo, que espero que sí, de cómo configurar o cómo subir algún archivo, cómo compartirlo con algún otro integrante de un proyecto, pues está a vuestra disposición. Y si veis que la herramienta es interesante para vosotros y no queréis comprar una EC Collection o no tenéis una EC Collection, que sepáis que se puede también adquirir de manera individual. Pues poco más. Nada, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y nos vemos en un próximo webinar. Nada, muchas gracias. Hasta luego.